Era un martes ordinario de marzo de 2009, cuando Martín Rojas salió de su departamento en el barrio de Palermo, Ciudad de México, como lo hacía cada mañana. Tenía 23 años, un trabajo estable como diseñador gráfico en una agencia de publicidad y planes para cenar con su familia esa misma noche. Su madre, Guadalupe, había preparado mole poblano, su platillo favorito. Martín le había prometido llegar temprano. Nunca llegó. La Ciudad de México bullía con su caos habitual aquella tarde. Los camiones rugían por insurgentes, los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías y el smog de la tarde envolvía los edificios coloniales con su abrazo grisáceo. Martín caminaba por la avenida Álvaro Obregón cuando su teléfono vibró por última vez. Era un mensaje de su prima Carolina. «Nos vemos el fin de semana». Él respondió con un simple «claro» y guardó el celular en su mochila. Ese fue el último rastro digital que dejó. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más contenido como este. Cuando Martín no apareció en la cena, Guadalupe pensó que se había quedado atrapado en el trabajo. La agencia donde laboraba era conocida por sus horarios extenuantes, especialmente cuando se acercaban las entregas de proyectos importantes. Llamó a su celular 3 veces, pero todas fueron directo al buzón de voz. A las 11 de la noche, la preocupación había escalado a pánico. Su esposo, Roberto, contactó a todos los amigos de Martín que conocían. Nadie lo había visto desde el mediodía. A la mañana siguiente, Roberto y Guadalupe se presentaron en el Ministerio Público de la Delegación Cuauhtémoc para reportar la desaparición. El agente que los atendió, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por años de servicio, tomó la denuncia con una mezcla de rutina y compasión. En aquellos años, las desapariciones en México habían comenzado a incrementarse de manera alarmante, especialmente de jóvenes varones. Las estadísticas eran frías, pero cada número representaba una familia destrozada como la de los Rojas. La investigación inicial no arrojó resultados prometedores. Los compañeros de trabajo de Martín confirmaron que había salido de la oficina alrededor de las 5 de la tarde, comentando que iría a casa a cambiarse antes de la cena familiar. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía mostraban que nunca llegó a su departamento. En algún punto entre la estación del metro Insurgentes y su hogar, Martín se había desvanecido como humo en el aire contaminado de la ciudad. Carolina, su prima, era 3 años menor que Martín. Habían crecido juntos, compartiendo veranos en Cuernavaca en casa de sus abuelos, secretos de adolescencia y una complicidad que iba más allá del parentesco. La desaparición de Martín la dejó paralizada durante semanas. Cada vez que su teléfono sonaba, esperaba que fuera él. Cada rostro en la calle que se parecía remotamente a su primo hacía que su corazón se detuviera por un instante. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y Martín seguía sin aparecer. Los Rojas pegaron carteles por toda la ciudad. El rostro sonriente de Martín, con sus ojos castaños y su cabello negro siempre un poco despeinado, miraba desde postes de luz, paradas de autobús y muros. ¿Has visto a Martín Rojas?, preguntaban las letras rojas sobre fondo blanco. El número de teléfono de Guadalupe estaba impreso debajo. Las llamadas que recibían eran en su mayoría pistas falsas o avistamientos que no conducían a nada. Un hombre aseguraba haberlo visto en un mercado de Tepito. Otro juraba que Martín trabajaba en un bar en Coyoacán. Cada esperanza se convertía en una nueva decepción. Roberto contrató a un investigador privado, un exagente de la policía judicial llamado Héctor Morales. Morales
Había trabajado en decenas de casos de desapariciones y conocía los patrones, las posibilidades y también las terribles verdades que muchas familias preferían no escuchar. Revisó el caso de Martín con minuciosidad. Entrevistó a vecinos, revisó registros bancarios, rastreó el último uso de su tarjeta de crédito en una tienda de conveniencia en La Condesa, 30 minutos antes de su última comunicación. Lo que Morales descubrió no fue una pista concreta, sino una ausencia inquietante de pistas. No había evidencia de un crimen violento. No había deudas impagables ni enemigos conocidos. Martín no estaba involucrado en actividades criminales ni tenía problemas con adicciones. Era, por todos los relatos, un joven común con una vida ordenada y aspiraciones modestas. Esta normalidad hacía su desaparición aún más desconcertante. Los criminales dejaban rastros, los accidentes dejaban cuerpos. La nada absoluta era el peor de los escenarios porque no ofrecía cierre ni dirección. Durante los primeros 6 meses, la familia Rojas vivió en un estado de suspensión temporal. Guadalupe mantenía el cuarto de Martín exactamente como él lo había dejado. Su ropa colgaba en el closet, sus libros de diseño gráfico estaban apilados sobre el escritorio, y la computadora permanecía en modo de espera, como si él fuera a regresar en cualquier momento para terminar un proyecto pendiente. Roberto comenzó a beber más de lo usual. No en exceso, pero lo suficiente para adormecer el dolor que lo carcomía por dentro. Su hijo había desaparecido en una ciudad de 20 millones de personas y se sentía completamente impotente. Carolina intentó seguir con su vida. Se graduó de la universidad. Consiguió un trabajo en una empresa de marketing digital. Se mudó a un departamento pequeño en la Roma Norte. Pero Martín siempre estaba presente en sus pensamientos. Cada 15 de marzo, aniversario de su desaparición, publicaba su foto en Facebook con un mensaje rogando información. Los comentarios eran variados. Algunos ofrecían solidaridad, otros compartían historias similares de familiares perdidos, y algunos pocos sugerían teorías conspirativas o simplemente comentarios crueles que Carolina aprendió a ignorar. Los años pasaron con una lentitud agónica. 2010, 2011, 2012. Cada año que transcurría hacía más improbable que Martín estuviera vivo. Las estadísticas eran brutales. Después del primer año, las probabilidades de encontrar a una persona desaparecida con vida disminuían dramáticamente. Guadalupe envejeció prematuramente. Su cabello se volvió completamente blanco antes de cumplir 50 años. Roberto desarrolló problemas cardíacos que su médico atribuía directamente al estrés crónico. La familia que alguna vez fue unida y alegre se había convertido en una colección de personas rotas, unidas solo por una ausencia compartida. En 2015, cuando se cumplieron 6 años de la desaparición, Morales se reunió con la familia por última vez. Había agotado todos los recursos convencionales. El rastro de Martín terminaba en aquella tarde de marzo, como si hubiera sido borrado intencionalmente. Le explicó a Roberto y Guadalupe que podía seguir cobrando sus honorarios, pero honestamente no tenía nuevas líneas de investigación que explorar. Roberto agradeció su honestidad y le pagó por sus servicios. Esa noche, en la privacidad de su recámara, Guadalupe lloró hasta quedar dormida. Era como enterrar a su hijo, sin tener un cuerpo que sepultar. Carolina, por su parte, había desarrollado mecanismos de supervivencia. Visitaba a sus tíos cada domingo, una rutina que mantenía religiosamente. Cocinaban juntos, veían películas, hablaban de todo excepto de Martín, aunque su ausencia llenaba cada silencio. En 2017, Carolina conoció a Javier, un arquitecto con quien comenzó una relación seria. Javier conocía la historia de Martín y respetaba el espacio que esa herida ocupaba en la vida de Carolina.
Nunca la presionaba para que dejara de buscar, ni le sugería que siguiera adelante. Simplemente estaba presente. En 2018, Carolina y Javier se mudaron juntos a un departamento más grande en la Colonia del Valle. La vida continuaba su curso inexorable. Los amigos de Carolina comenzaban a casarse y tener hijos. Las reuniones sociales giraban alrededor de temas como hipotecas, escuelas y planes de retiro. Pero para Carolina, una parte de su vida permanecía congelada en aquella tarde de marzo de 2009. Cada vez que caminaba por Palermo, buscaba inconscientemente el rostro de Martín entre la multitud, sabiendo que era absurdo, pero incapaz de detenerse. Guadalupe falleció en enero de 2020, poco antes de que la pandemia transformara el mundo. Oficialmente, fue un infarto masivo. Pero Carolina sabía que su tía había muerto de un corazón roto, que había tardado 11 años en ceder finalmente. El funeral fue pequeño y sombrío. Roberto parecía una cáscara vacía de sí mismo, moviéndose por la ceremonia como un autómata. Durante el velorio, Carolina encontró entre las pertenencias de Guadalupe una caja de zapatos llena de cartas. Eran cartas que Guadalupe había escrito a Martín, pero nunca enviado, porque no había dirección a la cual mandarlas. Carolina leyó algunas esa noche y tuvo que detenerse, porque el dolor era insoportable. La pandemia trajo consigo un aislamiento que intensificó la soledad de Roberto. Carolina lo llamaba diariamente, preocupada de que su tío pudiera tomar una decisión drástica. Roberto le aseguraba que estaba bien, pero su voz sonaba cada vez más distante. En agosto de 2020, durante una de esas llamadas, Roberto le confesó algo que nunca le había dicho a nadie. A veces siento que Martín está vivo en algún lugar. No sé por qué desapareció, ni por qué no ha regresado, pero en el fondo de mi corazón siento que respira en este mundo. Carolina no supo qué responder. ¿Era intuición paterna o simplemente el último vestigio de esperanza, aferrándose a un hombre destruido? Los meses de confinamiento fueron especialmente duros para Carolina. Trabajaba desde casa y las horas se mezclaban entre videollamadas laborales y pensamientos intrusivos sobre Martín. Una noche de octubre, incapaz de dormir, abrió su computadora y comenzó a buscar en foros de personas desaparecidas. Había descubierto estas comunidades años atrás, grupos de Facebook, sitios web especializados, bases de datos gubernamentales. Subió nuevamente la foto de Martín, ahora con el encabezado desaparecido desde 2009. Cualquier información es valiosa. Las respuestas fueron las usuales: solidaridad, historias similares, pero nada concreto. Sin embargo, una usuaria llamada Mónica envió un mensaje privado. He visto casos donde personas desaparecidas reaparecen años después con nuevas identidades. A veces es por amnesia, otras veces es intencional. No pierdas la esperanza. El mensaje era bien intencionado, pero Carolina no sabía si agravar o aliviar su dolor. Martín había elegido desaparecer, los había abandonado voluntariamente. La idea era casi más dolorosa que imaginar lo peor. Para 2021, 11 años después de la desaparición, Carolina había alcanzado una especie de equilibrio emocional precario. No había olvidado a Martín, ni lo haría nunca, pero había aprendido a vivir con la ausencia. Se había casado con Javier en una ceremonia pequeña. Roberto asistió, con su traje negro que parecía 2 tallas más grande de lo que debería. Durante el brindis, Roberto levantó su copa y dijo simplemente: «Por los que están aquí y por los que deberían estar». Carolina entendió perfectamente a quién se refería. El mundo comenzaba a abrirse nuevamente después de las restricciones pandémicas. Carolina retomó sus rutinas, incluyendo sus clases de yoga y sus salidas ocasionales con amigas. Una de esas amigas, Patricia, le había estado insistiendo para que probara aplicaciones de citas. «Necesitas salir más»,
conocer gente nueva, le decía Patricia, aunque Carolina ya estaba casada. Patricia se refería a hacer nuevas amistades, expandir su círculo social que se había reducido durante los encierros. Fue en una tarde de junio de 2021 cuando Carolina decidió descargar Tinder por curiosidad. No buscaba nada, solo quería entender por qué Patricia y otras amigas estaban tan enganchadas con las aplicaciones de citas. Configuró su perfil de manera básica, subió un par de fotos casuales y comenzó a deslizar perfiles sin mucha atención. La mayoría eran hombres haciendo poses en el gimnasio, sosteniendo peces que habían pescado o tomándose selfies frente a espejos. Carolina encontraba el proceso entre entretenido y deprimente. Deslizó hacia la izquierda en decenas de perfiles. Luego, en un gesto automático que había repetido tantas veces esa tarde, deslizó una vez más. La foto que apareció en la pantalla hizo que su corazón literalmente se detuviera. Era un hombre de espaldas, mirando hacia el océano. Pero algo en la postura, en la forma de los hombros, en el ángulo de la cabeza, le resultó inmediatamente familiar. Deslizó a la siguiente foto. Era un primer plano, pero con lentes de sol y una barba poblada. Los ojos, sin embargo, eran inconfundibles. Castaños, ligeramente rasgados, con esa expresión particular que Carolina había conocido toda su vida. El nombre en el perfil era David Mendoza, y la edad indicaba 35 años. La biografía era escueta. Amante del mar, la fotografía y las buenas conversaciones. Viviendo en Playa del Carmen. Carolina sintió que el departamento giraba a su alrededor. Con manos temblorosas, tomó capturas de pantalla de todas las fotos del perfil. Había 5 en total. En una, el hombre estaba en un mercado local. En otra, sostenía una cámara fotográfica. En la última, estaba en una terraza al atardecer, sonriendo a la cámara sin lentes de sol ni barba. Era él. No había duda posible. Era Martín. Carolina intentó respirar profundamente, pero el aire no llegaba a sus pulmones. 12 años. 12 años de búsqueda, de lágrimas, de noches sin dormir, de carteles pegados en postes. 12 años de ver a Guadalupe marchitarse de dolor. Y Martín estaba vivo, viviendo en Playa del Carmen bajo otro nombre, sonriendo en fotos de vacaciones como si nada hubiera pasado. La furia y el alivio chocaban dentro de Carolina como 2 trenes en un túnel. Deslizó hacia la derecha indicando interés y el mensaje «Match» apareció inmediatamente en la pantalla. Martín, o David, o quien fuera que se hacía llamar así, también había deslizado hacia la derecha en el perfil de Carolina. Durante varios minutos, Carolina simplemente miró la pantalla sin poder procesar lo que acababa de suceder. Su mente trataba de encontrar explicaciones racionales. Quizás era un error, quizás era alguien extraordinariamente parecido a Martín, pero en lo profundo de su ser sabía que no era coincidencia. Conocía ese rostro mejor que el suyo propio. Habían crecido juntos. Compartían rasgos familiares. Era él, sin lugar a dudas. El cursor parpadeaba en la ventana de mensajes. Carolina comenzó a escribir varias veces y borró cada intento. ¿Qué se le dice a alguien que desapareció durante 12 años? ¿Cómo confrontas a un fantasma que ha vuelto a la vida? Finalmente, escribió lo más simple que se le ocurrió. «Hola», envió el mensaje y esperó. Los minutos se sentían como horas. Luego, el pequeño icono indicó que él estaba escribiendo. La respuesta llegó. «Hola, ¿cómo estás?» Carolina sintió náuseas. La casualidad con la que él respondía, como si fuera cualquier conversación normal en una aplicación de citas, contrastaba brutalmente con la magnitud de lo que acababa de descubrir. Decidió ir directo al punto. «¿Tu nombre real es David Mendoza?» Hubo una pausa más larga esta vez. Luego, «Sí, ¿por qué lo preguntas?» Carolina sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Esto no podía estar pasando.
escribió, porque creo que tu verdadero nombre es Martín Rojas y desapareciste hace 12 años. El silencio digital que siguió fue ensordecedor. Los minutos pasaban y no había respuesta. Carolina vio cómo el estado en línea cambiaba: activo hace 5 minutos, luego activo hace 10 minutos. Él había visto el mensaje y había dejado de responder. Carolina llamó inmediatamente a Javier, quien estaba en una reunión de trabajo. Le explicó entre sollozos lo que acababa de suceder. Javier le pidió que esperara, que salía inmediatamente de la oficina para estar con ella. Cuando Javier llegó al departamento, encontró a Carolina sentada en el sofá con la computadora en el regazo, mirando fijamente la pantalla. ¿Respondió?, preguntó Javier. Carolina negó con la cabeza. Javier se sentó junto a ella y observó las fotos que Carolina había guardado. Es él, confirmó Javier, quien conocía la historia de Martín en detalle. ¿Qué vas a hacer? Carolina no tenía respuesta. Llamar a Roberto parecía cruel sin tener más certeza. Ir a la policía requería más evidencia, pero hacer nada tampoco era una opción. Pasaron 2 días sin respuesta. Carolina revisaba la aplicación cada 10 minutos, esperando ver algo nuevo. El perfil de David Mendoza seguía activo. En la tarde del tercer día, cuando Carolina había comenzado a aceptar que no recibiría respuesta, su teléfono vibró con una notificación de Tinder. Era un mensaje de él. Necesitamos hablar, pero no por aquí. ¿Puedes venir a Playa del Carmen? Carolina leyó el mensaje 12 de veces. La confirmación implícita de su identidad estaba en esas palabras. No negaba ser Martín, solo pedía hablar en persona. Carolina le mostró el mensaje a Javier. Podría ser peligroso, advirtió Javier. No sabes qué pasó ni por qué desapareció. Podría haber estado involucrado en algo malo. Carolina entendía la precaución, pero también sabía que necesitaba respuestas. Voy a ir, dijo con una determinación que sorprendió a ambos. Pero vienes conmigo. Javier asintió inmediatamente. Reservaron boletos de avión para el siguiente fin de semana. Carolina respondió en Tinder. Estaré allí el sábado. Dime dónde y cuándo. La respuesta llegó horas después. Café Luna Azul, en la Quinta Avenida, 11 de la mañana. Estaré ahí. Carolina capturó el mensaje como evidencia. Esa noche llamó a Roberto. Su tío contestó con voz cansada, como siempre. Tío, comenzó Carolina. Creo que encontré a Martín. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Luego, un sonido ahogado que podría haber sido una risa o un sollozo. ¿Estás segura?, preguntó Roberto con voz quebrada. Carolina le explicó todo. Le envió las capturas de pantalla por WhatsApp. Roberto las estudió durante minutos que parecieron eternos. Es él, confirmó Roberto finalmente. Su voz apenas un susurro. Dios mío, es mi hijo, está vivo. La emoción en su voz era una mezcla agridulce de euforia y dolor. Voy contigo, añadió Roberto. Carolina intentó disuadirlo, preocupada por su salud, pero Roberto fue inflexible. He esperado 12 años para este momento, no me lo vas a quitar. Así que el viaje se convirtió en una excursión de 3. Carolina, Javier y Roberto, volando a Playa del Carmen con corazones llenos de esperanza, miedo e ira, en proporciones iguales. El vuelo desde Ciudad de México a Cancún fue breve, pero se sintió interminable. Roberto no habló durante todo el trayecto, simplemente miraba por la ventana hacia las nubes, con la foto impresa de Martín en su regazo. Era una foto de su graduación universitaria, tomada apenas un año antes de su desaparición. Carolina observaba a su tío y sentía un peso en el pecho. Independientemente de lo que Martín dijera, de las razones que tuviera, nada justificaría el dolor que había causado. 12 años de agonía, la muerte de Guadalupe, la destrucción lenta de Roberto, todo eso tenía que responder por ello.
Llegaron a Playa del Carmen el viernes por la tarde. Se registraron en un hotel modesto en el centro, a pocas cuadras de la Quinta Avenida. Carolina no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, ensayando mentalmente lo que le diría a Martín. Las preguntas se agolpaban en su mente sin orden ni concierto. ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde has estado? ¿Sabes que tu madre murió esperándote? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Cada pregunta llevaba consigo años de dolor comprimido. El sábado amaneció con un cielo perfectamente azul, irónico en su belleza. Carolina, Javier y Roberto desayunaron en silencio. Roberto apenas tocó su comida. A las 10:30 caminaron hacia el Café Luna Azul. Playa del Carmen estaba llena de turistas disfrutando de sus vacaciones, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. El café era un lugar pintoresco con mesas al aire libre y vista a la calle peatonal. Carolina lo vio antes de que él los viera a ellos. Martín estaba sentado en una mesa del fondo, de espaldas a la entrada. Llevaba una camisa blanca de lino y su cabello, ahora más largo, estaba recogido en una pequeña coleta. Cuando se volvió y los vio entrando, su rostro se transformó completamente. La sangre pareció drenar de sus mejillas. Se puso de pie lentamente, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Roberto dio 2 pasos hacia él y se detuvo. «Martín», dijo, y su voz se quebró en la segunda sílaba. Lo que sucedió después ocurrió en segundos, pero se sintió en cámara lenta. Martín dio un paso hacia su padre, luego otro. Roberto cerró la distancia y abrazó a su hijo con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo frágil. Martín correspondió el abrazo y Carolina pudo ver cómo sus hombros comenzaban a sacudirse con sollozos silenciosos. Los otros clientes del café miraban discretamente la escena, percibiendo que algo profundamente emocional estaba ocurriendo. Carolina esperó su turno. Cuando Martín finalmente se separó de Roberto, sus ojos rojos encontraron los de ella. «Carolina», dijo, y había tanto peso en ese nombre que ella casi no pudo soportarlo. Se acercó y en lugar de abrazarlo, le dio una bofetada que resonó en el café. Los sollozos de Martín se intensificaron. «Lo siento», dijo una y otra vez. «Lo siento mucho». Carolina sentía lágrimas rodando por sus propias mejillas. «Eso no es suficiente», respondió. «Ni cerca de ser suficiente». Se sentaron en la mesa. Javier permaneció de pie a un lado, observando, listo para intervenir si la situación escalaba. Un mesero se acercó, pero Javier lo despachó con un gesto. Este no era momento para cortesías sociales. Roberto miraba a su hijo como si temiera que fuera a desvanecerse si apartaba la vista. «Explícate», dijo finalmente, su voz más firme de lo que Carolina había escuchado en años. «Tienes una oportunidad para explicar lo inexplicable. Úsala». Martín respiró profundamente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «No sé por dónde empezar», admitió, «pero voy a decirles todo. Merecen saber todo». Carolina cruzó los brazos, su expresión dura. «Empieza por el principio, marzo de 2009. ¿Qué pasó?» Martín asintió, reuniendo sus pensamientos. «Ese día», comenzó, «iba camino a casa después del trabajo, pero algo dentro de mí se rompió. Había estado sintiéndome así durante meses, como si mi vida no me perteneciera, como si estuviera viviendo el guión de otra persona». «Eso no explica nada», interrumpió Carolina. «Todos nos sentimos así a veces. No desaparecemos sin dejar rastro». Martín levantó una mano pidiendo paciencia. «Déjenme terminar, por favor». Roberto asintió, indicando a Carolina que lo dejara hablar. Martín continuó. «Cuando llegué a la estación del metro vi a un hombre. Era un extraño, alguien que nunca había visto antes. Estaba sentado en una banca, llorando. No sé por qué, pero me senté junto a él. Comenzamos a hablar.
El hombre se llamaba Germán. Me contó que acababa de perder a su familia en un accidente de auto. Estaba completamente solo en el mundo y no veía razón para seguir viviendo. Mientras lo escuchaba, algo en mí se quebró definitivamente. Me vi a mí mismo en ese hombre. No físicamente, pero emocionalmente. Me di cuenta de que yo también me sentía solo, incluso rodeado de personas que me amaban. Era una paradoja que no podía explicar ni entonces ni ahora. Carolina sacudió la cabeza incrédula. Entonces decidiste que en lugar de hablar con nosotros, con tu familia que te amaba, desaparecerías. ¿Esa es tu explicación? La ira en su voz era palpable. Martín bajó la mirada. Sé que suena irracional, y lo era, pero en ese momento convencí a Germán de no hacer nada drástico. Le ofrecí que fuéramos a tomar un café, que habláramos más. Caminamos durante horas por la ciudad, y mientras caminábamos, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué idea?, preguntó Roberto, su voz apenas audible. Martín lo miró directamente. La idea de que podía simplemente irme, empezar de nuevo, ser otra persona. Germán mencionó que tenía amigos en Oaxaca, que allá podría desaparecer si quisiera. Dijo que la gente lo hacía todo el tiempo, que había lugares en México donde podías reinventarte sin que nadie hiciera preguntas. Y yo pensé, ¿qué tal si yo hiciera eso? ¿Qué tal si simplemente dejara de ser Martín Rojas y me convirtiera en alguien más? Así que nos fuiste, dijo Carolina, su voz cargada de dolor y rabia, sin una nota, sin una explicación. Dejaste que pensáramos que estabas muerto o secuestrado o quién sabe qué. Dejaste que tu madre se consumiera de dolor hasta morir. Todo porque tuviste una crisis existencial de privilegiado. Las palabras cortaban como cuchillos, pero eran necesarias. Martín las recibió sin defenderse. Tienes razón, admitió. Fui un cobarde, un egoísta. Todo lo que estás pensando de mí es cierto. No me interesa tu validación, replicó Carolina. Quiero saber qué diablos pasó después. ¿Dónde has estado estos 12 años? Martín continuó con su relato. Germán y yo tomamos un autobús esa misma noche a Oaxaca. Usé mi tarjeta de crédito por última vez en una terminal de autobuses. Después de eso, solo efectivo. En Oaxaca, Germán me presentó a algunas personas que vivían al margen del sistema, gente que por diversas razones había elegido desaparecer. Vivía en una comunidad en la montaña, cerca de la Sierra Norte. Trabajábamos en agricultura, tallado de madera, artesanías. Era una vida simple, no había internet, apenas electricidad. Durante los primeros meses pensaba en ustedes todos los días. Cada noche me quedaba dormido sintiendo culpa, pero con el tiempo esa culpa se entumecía. Es horrible admitirlo, pero es la verdad. Me convencí de que era mejor así, que estaban mejor sin mí. Roberto cerró los ojos, las lágrimas fluyendo libremente. Mejor sin ti. Tu madre murió esperándote. Yo gasté todos nuestros ahorros buscándote. Carolina vive con esa herida todos los días. ¿Cómo puedes decir que estábamos mejor? Martín no tenía respuesta para eso. No puedo, admitió. Era una mentira que me decía para poder dormir por las noches. Pero vivir con la verdad era insoportable, así que elegí la mentira. ¿Y David Mendoza?, preguntó Javier hablando por primera vez. ¿Cómo conseguiste esa identidad? Martín se encogió de hombros. Compré documentos falsos. No es difícil si sabes dónde buscar. Después de 3 años en Oaxaca, me mudé a Playa del Carmen. Quería ver el mar, vivir en un lugar diferente. Conseguí trabajo en una tienda de fotografía, luego empecé mi propio negocio de tours fotográficos para turistas. Construí una vida basada en una mentira, pero una vida al fin. Carolina sintió que iba a vomitar. La casualidad de todo era abrumadora. Y nunca pensaste en regresar, en decirnos que estabas bien, una sola vez en 12 años.
Martín la miró con ojos llenos de remordimiento. Pensé en eso miles de veces, especialmente en los aniversarios de mi desaparición. Busqué sus nombres en Google varias veces. Vi los artículos sobre mi desaparición. Vi las fotos de los carteles que pegaron por la ciudad. Cada vez que lo hacía, me prometía que los contactaría. Pero el tiempo seguía pasando y hacerlo se volvía más difícil. ¿Sabías que tu madre había muerto?, preguntó Carolina. Martín negó con la cabeza. No hasta que me encontraste en Tinder y lo investigué. Cuando me enviaste ese mensaje y supe que me habías reconocido, busqué noticias de la familia. Encontré el obituario de mamá, me enteré que había muerto hace 1 año y medio. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Me di cuenta de que había perdido la oportunidad de verla una última vez, de explicarle, de pedirle perdón. Roberto se puso de pie abruptamente. Por un momento, Carolina pensó que iba a golpear a Martín, pero en lugar de eso, Roberto simplemente se alejó de la mesa y caminó hacia la calle. Se detuvo frente al café, dándoles la espalda, sus hombros sacudiéndose mientras lloraba. Carolina fue tras él y lo abrazó desde atrás. «Tío», susurró, «lo siento. Siento que hayas tenido que escuchar todo esto». Roberto se dio vuelta y la abrazó fuertemente. «No lo sientas», dijo. «Necesitaba saber. Necesitaba la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera». Regresaron a la mesa donde Martín y Javier esperaban en silencio incómodo. Roberto se sentó nuevamente y miró a su hijo con una mezcla de amor y decepción que rompía el corazón. «¿Qué quieres ahora, Martín? ¿Por qué accediste a reunirte con nosotros?» Martín respiró profundamente, porque cuando Carolina me reconoció, supe que había llegado el momento de enfrentar lo que había hecho. No puedo seguir viviendo como David Mendoza sabiendo que ustedes me encontraron. No sería justo para ninguno de nosotros. «¿Vas a regresar?», preguntó Carolina. Martín dudó. «No lo sé. Mi vida está aquí ahora. Tengo un negocio, amigos, una comunidad. Pero también sé que les debo mucho más que explicaciones. Les debo tiempo perdido, cierre y la oportunidad de reconstruir algo de lo que destruí». Roberto procesó esto en silencio. Finalmente habló. «No puedo obligarte a regresar, pero necesito que entiendas algo. El hombre que desapareció en 2009 no existe más. El Martín que conocí murió ese día. El hombre frente a mí es un extraño que resulta compartir el ADN de mi hijo». Las palabras cayeron como piedras. Martín las recibió sin protestar, porque sabía que eran verdad. «Entiendo», dijo simplemente. Carolina intervino. «Necesitas hacer algo por nosotros, por Roberto, por mí y por la memoria de tu madre». Martín asintió. «Lo que sea». Carolina sacó su teléfono. «Vamos a ir al Ministerio Público local. Vas a identificarte como Martín Rojas. Vamos a cerrar oficialmente tu caso de desaparición. Tu padre necesita ese cierre legal y luego vas a decidir qué quieres hacer con tu vida». Martín estuvo de acuerdo. Pasaron el resto del día navegando la burocracia mexicana. En la oficina del Ministerio Público en Playa del Carmen, Martín presentó su identificación falsa como David Mendoza y luego confesó su verdadera identidad. El agente que los atendió quedó sorprendido. Este tipo de casos eran raros, pero no sin precedentes. Contactó con las autoridades en Ciudad de México para verificar el caso de desaparición activo de Martín Rojas. El proceso fue largo y tedioso. Tuvieron que responder preguntas, llenar formularios, proporcionar evidencia de la identidad de Martín. Roberto tuvo que mostrar fotos familiares antiguas, documentos de nacimiento, cualquier cosa que pudiera confirmar que este hombre de 35 años, con barba y cabello largo, era realmente su hijo desaparecido.
Para la tarde, las autoridades habían confirmado la identidad de Martín mediante huellas dactilares y registros dentales. La noticia se filtró rápidamente. Para el lunes, los medios locales tenían la historia. Hombre desaparecido hace 12 años reaparece viviendo bajo identidad falsa en Playa del Carmen. Los titulares variaban en tono, algunos sensacionalistas, otros más mesurados. Carolina recibió llamadas de periodistas pidiendo entrevistas. Rechazó todas. Esta no era una historia para consumo público, era un trauma familiar que necesitaba sanar en privado. Martín enfrentaba ahora consecuencias legales por usar documentos falsos. Su abogado, contratado con el poco dinero que había ahorrado, argumentó que no había cometido fraude ni otros crímenes, solo había vivido bajo un nombre diferente. El caso era complicado. Las autoridades no estaban seguras de cómo proceder con alguien que técnicamente no había cometido un crimen, más allá de la falsificación de documentos, algo que en el contexto de su desaparición voluntaria añadía capas de complejidad legal. Carolina, Javier y Roberto permanecieron en Playa del Carmen durante 2 semanas más. Durante ese tiempo, Martín les mostró su vida allí. Conocieron a sus amigos, vieron su pequeño apartamento decorado con fotografías que él mismo había tomado, visitaron los lugares donde trabajaba. Era extraño y doloroso ver que Martín había construido una vida completa, relaciones genuinas, una existencia entera sin ellos. Una noche, cenando en un restaurante pequeño cerca de la playa, Martín finalmente preguntó lo que todos habían estado evitando. ¿Pueden perdonarme algún día? El silencio que siguió fue denso. Carolina miró a Roberto, quien miraba fijamente su plato. Finalmente Roberto habló. No lo sé, hijo. Honestamente no lo sé. El perdón no es algo que pueda dar así como así después de todo lo que ha pasado. Pero puedo decirte esto. Te amo. Siempre te he amado. Eso nunca cambió, ni siquiera cuando pensé que estabas muerto. Martín lloró abiertamente, sin intentar ocultar sus lágrimas. Yo también los amo. Siempre los amé. Ese fue mi tormento todos estos años, saber que lastimaba a las personas que más amaba en el mundo. Carolina encontró su voz. El amor y el perdón no son lo mismo, Martín. Puedo amarte como mi primo, como la persona con quien crecí, y al mismo tiempo estar furiosa por lo que hiciste. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Los días que siguieron fueron de conversaciones difíciles y silencios más difíciles aún. Roberto tuvo que regresar a Ciudad de México por cuestiones de salud. Su médico estaba preocupado por la tensión emocional que todo esto estaba causando. Antes de irse, se reunió con Martín una última vez. No sé cuándo nos veremos de nuevo, dijo Roberto, pero quiero que sepas que la puerta de mi casa siempre estará abierta para ti. Cuando estés listo para caminar por ella, si alguna vez lo estás, allí estaré. Carolina y Javier se quedaron una semana más. Carolina necesitaba más tiempo para procesar todo. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Martín le confesó algo más. Hay otra razón por la que no regresé, admitió. Tenía miedo de que no me reconocieran, no físicamente, sino emocionalmente. Tenía miedo de que la persona en la que me había convertido no encajara en la vida que había dejado atrás. Y tenía razón, no encajo. Ese Martín murió el día que me fui. Carolina consideró esto. Entonces quizás no se trata de que regreses a ser quien eras, dijo lentamente. Quizás se trata de que encontremos una manera de que esta nueva versión de ti pueda ser parte de nuestras vidas. No será como antes, nunca podrá serlo. Pero podría ser algo nuevo, algo diferente, si ambos estamos dispuestos a intentarlo. Martín miró al océano, las olas rompiendo suavemente en la arena. ¿Estarías dispuesta a eso?, preguntó. Después de todo, Carolina no respondió inmediatamente. Pensó en Guadalupe,
en los años de dolor, en las noches que pasó despierta preguntándose qué había pasado. Pensó en Roberto, envejecido prematuramente por el sufrimiento. Pensó en sí misma, cargando este peso durante 12 años. No lo sé, admitió finalmente, pero puedo intentarlo. No prometo que funcione. No prometo que alguna vez pueda ver más allá del dolor que causaste, pero puedo intentar. Esa conversación marcó un punto de inflexión. No fue reconciliación, no todavía, quizás nunca completamente, pero fue un comienzo. Carolina y Javier regresaron a Ciudad de México con una mezcla de emociones imposible de desenredar. Alivio de que Martín estuviera vivo, ira por las elecciones que había hecho, tristeza por el tiempo perdido, esperanza cautelosa de que tal vez, con mucho tiempo y esfuerzo, algo podría salvarse de los escombros. Los meses que siguieron fueron de ajuste lento. Martín permaneció en Playa del Carmen mientras resolvía sus problemas legales. Eventualmente llegó a un acuerdo con las autoridades, pagaría una multa por los documentos falsos y regularizaría su situación legal. No enfrentaría cargos criminales más allá de eso. La decisión fue controvertida. Algunos argumentaban que merecía castigo más severo, otros sentían compasión por las circunstancias de su desaparición. Carolina y Martín comenzaron a comunicarse regularmente. Primero por mensajes de texto esporádicos, luego llamadas telefónicas breves, eventualmente videollamadas más largas. Hablaban de cosas superficiales al principio, el clima, noticias, películas. Lentamente comenzaron a profundizar. Martín le contaba sobre su vida en Playa del Carmen, sus clientes fotográficos, sus amistades. Carolina compartía sobre su trabajo, su matrimonio con Javier, los cambios en la Ciudad de México. Roberto era más reticente. Hablaba con Martín ocasionalmente, pero las conversaciones eran tensas y breves. El dolor era demasiado fresco, demasiado profundo. La ausencia de Guadalupe pesaba sobre cada interacción. Martín nunca había podido pedirle perdón a su madre. Y esa deuda impagable era un fantasma que habitaba entre padre e hijo. Para finales de 2021, un año después del encuentro en el Café Luna Azul, Carolina invitó a Martín a Ciudad de México para el Día de Muertos. «Vamos a visitar la tumba de tu madre», le dijo. «Creo que es hora». Martín aceptó, aunque la perspectiva lo llenaba de terror. El viaje fue silencioso y sombrío. Carolina, Javier, Roberto y Martín viajaron juntos al panteón donde Guadalupe estaba enterrada. La lápida era simple: Guadalupe Rojas, amada esposa, madre, descansa en paz. No mencionaba que había muerto de un corazón roto esperando a su hijo desaparecido, pero todos los presentes conocían esa verdad. Martín se arrodilló frente a la tumba y colocó un ramo de cempasúchil, las flores tradicionales del Día de Muertos. Sus manos temblaban. «Mamá», comenzó, su voz apenas audible, «no sé si puedes escucharme, no sé si me perdonarías si pudieras, pero necesito que sepas que lo siento. Siento cada día de dolor que te causé».